Muy bien, bienvenidos a este espacio de cada 8 días en conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Este espacio que desde la última semana, desde la segunda semana de marzo del 2020, cuando un microorganismo nos encerró a todos y puso en jaque a la economía mundial, decidimos estructurar desde Zona Segura en la ciudad de Medellín, Colombia, para todo Iberoamérica, un espacio de transferencia de conocimiento que nos permitiera mantenernos comunicados en forma a título gratuito, sin ambiciones comerciales, simplemente entregar conocimiento, porque lo único que uno puede entregar gratis es el conocimiento. Y el conocimiento no es de uno, el conocimiento es y se lo debemos al universo y a la humanidad, porque esta pandemia nos ha enseñado, que no se ha acabado, por cierto, hoy lo dijo el director mundial de la Organización Mundial de la Salud, advirtiendo, esto no se ha acabado. Entonces, si algo nos ha enseñado esta pandemia, más muchas otras cosas de los riesgos que estamos viendo volver a aparecer en nuestro escenario, es que tenemos que fortalecernos a través de redes de conocimiento. No todos sabemos de todo, pero sí sabemos quién sabe lo que necesitamos en cualquier parte del mundo. Y este es el caso del día de hoy. Hoy invitada Lucía Cristina Echeverry Peláez, gran amiga, colega, respetada por todos, admirada por otros tantos y temida por otros tantos. No, no, no. Esto es para romper el hielo. Eh, a quien administradora de empresas de la Universidad del Valle, especialista en control interno y en la Universidad de los Andes, ¿no? También eres de Sí, la señor. Universidad de los Andes. Y Lucia Cristina, cuando pusimos este reto, que era continuar una conversación que tuvimos hace ya 6 meses, va a ser 6 meses, no, noviembre, fue en noviembre del Sí, año. no tanto, No, noviembre, pero es sí. que ya el tiempo va corriendo. En noviembre del año pasado, que hablábamos sobre el modelo de las 3 líneas, nos quedó pendiente el tema del control interno. Nos quedó pendiente el tema de la auditoría basada en riesgos. Y Lucia Cristina, por redes de conocimiento y todo lo demás, me dijo, yo quiero invitar a Francisco Figueroa, un colega admiradísimo que desde México, contador de la Universidad de La Salle de México, especialista en control interno y MBA, hoy también nos acompaña. Entonces, ha sido un feliz match para nosotros en Zona Segura tener a una persona como Francisco, quien estuvo liderando el tema de gestión de riesgos en la bolsa de valores también. Trabajaste en una aerolínea que yo recuerdo con mucho cariño, Volaris, en Así México, es. y ha tenido una trayectoria enorme como consultor, es una persona que sabe muchísimo del tema y es gran generador de contenidos. Yo no quiero quitarles mucho tiempo porque esta conversación hoy es entre ustedes, Cristian Víquez, Adriana Castro, Alexander de Munar de Alico, Álvaro de Jesús Mazo, Andrea Ortiz, Carlos Andrés Muñoz, eh, mm, Daniel Rolando González, Denix Alexandra Reyes, Eliana Orozco, Erika Tatiana Vázquez, Ever Eduardo Escobar también desde Cali, Francisco, pues ya te saludé, Gabriel Cadavid, muchas personas, Carlos Mauricio Moreno que veo que se está conectando ahí también, Gustavo Adolfo Valencia y muchas otras personas que se han ido conectando, ya vamos 38 y seguramente se van a conectar más a lo largo de esta conversación pendientes de hablar sobre el tema que hoy nos ocupa, que es gestión de riesgos y control interno. No quiero quitarles más el tiempo. Recuerden, la conversación es entre todos ustedes, los que acabo de mencionar y los que acaban de llegar, con ellos dos. Entonces ellos tienen una presentación, van a tener su conversación, entonces los invito, yo lo único que voy a hacer es moderar esta conversación, entonces les invito a levantar la mano en el icono del menú superior que hay allá, hay una carita feliz, un emoji con una manito así,
cuando deseen o necesiten hablar en cualquier momento del encuentro, porque no es solamente al final, es en cualquier momento del encuentro, levanten la mano para opinar, aportar, criticar, disentir y preguntar. O sea, aquí es válido todo. El disenso también tiene lugar en este espacio de zona segura. Lucía Cristina, gracias por atender la invitación. Francisco, gracias por atender la invitación de Lucía Cristina. Esta es tu casa y la casa de todos ustedes en zona segura. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Carlos. Mucho gusto a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Francisco. Bueno, súper complacida y contenta de estar nuevamente en este espacio, dando continuidad a la charla que tuvimos en noviembre, que estuvo pues bien interesante y quedamos como con muchos temas allí para continuar y para cerrar. Entonces, el objetivo de hoy es precisamente dar esa continuidad y continuar, obviamente, como tú dices, Carlos, generando ese conocimiento y compartiendo, porque aquí hay personas muy expertas, colegas expertos que también tienen muchos años de experiencia en el tema. Entonces, súper chévere estos espacios para compartir, para, digamos, incrementar esos conocimientos que todos tenemos basados en la experiencia de cada uno, que también es muy valiosa. Entonces, gracias de nuevo, Carlos. Yo voy a compartir pantalla porque es un conversatorio, pero quiero como guiarme en unos cuantos slides porque digamos que hay temas como un poquito así técnicos y es bueno como guiarnos, pero prometemos que no van a ser muchos. Entonces, lo primero es que voy a ubicarme nuevamente como en lo que iniciamos en noviembre. Digamos que el objetivo de la charla, cuando Carlos me propuso, hagamos una charla bien chévere, sobre todo los temas pues de riesgos, ¿qué se te ocurre? Control interno, que casi no se han tenido charlas de control interno. Entonces yo le dije, Carlos, pues de acuerdo a mi experiencia, es muy importante como entender a veces en las organizaciones esa alineación que debe existir entre los temas de gestión de riesgos y control interno. Y digamos que existen obviamente modelos y teorías y marcos de gestión y control que permiten lograr ese entendimiento, sino que muchas veces no lo sabemos aplicar, no sabemos cómo integrarlos. Entonces, digamos que con base pues en la experiencia que he tenido en varios de los clientes, le dije, Carlos, voy a llevar una propuesta, obviamente para dejarla también abierta al público y que nos den sus ideas de cómo lo ven, porque a veces pasar obviamente de la teoría a la práctica no es tan sencillo, no es tan sencillo aterrizar a veces estos temas. Entonces le dije, listo, mencionábamos lo siguiente, lo primero, para alinear todo el tema de riesgos con control interno y auditoría es definir un marco de gestión. En este caso, el recomendado es el de COSO-RM, que incluye 5 componentes y 20 principios. No lo vamos a mencionar pues porque ya se mencionó en su momento. Teníamos en el otro país. Voy a pedirles el favor de que apaguen sus micrófonos. La temática de la movida, el tema de fútbol. Aquí ya. Listo, bueno. Lo segundo, y algo que para mí también es clave, y soy muy insistente con el tema de una estructura de gobernanza, porque es muy, digamos, es supremamente importante en todos esos sistemas de gestión el establecimiento de roles y responsabilidades de cada una de las partes y de las áreas frente a estos temas. Entonces, afortunadamente, pues para los temas de gestión de riesgos existe el modelo de las 3 líneas, antes llamado modelo de las 3 líneas de defensa, ahora ya digamos, se retiró esa palabra defensa para quitarle precisamente pues esa como connotación un poco negativa, en donde, digamos, se define claramente dónde se ubica cada uno de los actores y participantes de la organización, en cada una de las casillas que están allí partiendo desde los órganos de gobierno, pasando luego a la dirección que a su vez, digamos, componen este paquetico los roles de primera línea, que son los líderes de área, principalmente los encargados de entregar productos o servicios. Y también, digamos que dentro de esa sombrilla de la dirección se encuentra el rol de la segunda línea. Allí alguien abrió el micrófono de nuevo. Parece ser. Y se escucha durísimo. Es que recién llegan, apenas llegan con el micrófono. Ah, claro. Dale, claro. sigue. Tenemos la segunda línea, pues que es todo el tema de la gestión de riesgos, encargados de brindar experiencia, apoyo, monitoreo a toda la organización en temas de riesgos y controles. Y obviamente, pues todos
trabajando de manera muy alineada con la primera línea. Y tenemos a la tercera línea, que es la auditoría interna, en donde se ve pues que está un poquito separada, porque lo que se busca es que se muestre, se vislumbre esa independencia que debe de tener, sin que signifique que trabaje pues de una manera aislada. Allí de hecho también están las flechas, que también son muy importantes, que muchas veces no le paramos mayor atención a este tema como de forma de las flechitas, pero también tienen, digamos, un significado muy importante. Entonces, esas flechas que están pues de un ladito para otro, en el caso de auditoría interna, lo que quiere decir es que hay que trabajar de manera alineada y coordinada con esas otras dos líneas, ¿no? Y en especial pues con la segunda línea. Digamos que en mi experiencia siempre he trabajado principalmente en esos roles de primera y de segunda línea. En auditoría interna hice mis pinitos en firma de auditoría en KPMG hace unos años, pero dado pues de que ya a partir de, bueno, en KPMG trabajé casi hasta el 2010, entonces de allí en adelante me metí ya mucho en todo el tema del rol de segunda línea, entonces por eso también quise invitar a Francisco, que sí es una persona que ha participado y sigue participando activamente en ese rol de tercera línea, y es muy importante tener esa visión para que nos ayude a complementar toda esta charla pues que estamos desarrollando. Y por último, teníamos también como elemento de integración súper importante, después de definir el marco de gestión y la estructura de gobernanza, todo el tema de basar la auditoría en riesgos, de tener todo un programa de auditoría que esté basado en riesgos. En esa ocasión también yo pues mencionaba como cuáles eran esos riesgos estratégicos que se estaban presentando en los últimos años en las organizaciones, y el cuestionamiento era si realmente en las funciones de auditoría interna estaban teniendo en cuenta esos riesgos para incluirlo pues dentro de todos sus planes pues de auditoría. Entonces ya digamos, habiendo hecho este barrido, el objetivo de hoy es entrar ya a hablar en el tema de controles, ya meternos un poquito más en el tema de auditoría de la tercera línea, sin decir pues que vamos a hablar específicamente pues de auditores o de cómo hacer auditorías, pero sí digamos como vamos a hablar un poco más de cómo integrar el tema de controles desde la identificación que se debe dar y tips, digamos como características que se debe tener en cuenta al momento de formular controles, qué controles no deberían de faltar, y bueno, todos estos temas que es donde nos va a apoyar principalmente también Francisco. Entonces, vamos a iniciar allí ya con un poquito más de teoría, pero creo que aquí con este slide también Francisco nos va a empezar a aportar significativamente en todos estos conceptos de control. Entonces, Francisco, adelante, inicia, porfa, con tu participación. Ok, Lucía, muchísimas gracias. Les agradezco mucho la oportunidad de poder platicar con ustedes. Realmente fueron muy, le pusieron muchas flores al currículum que tengo. La verdad es de que ha sido una experiencia de 21 años en diferentes industrias y sectores aquí en México. Principalmente mi carrera la he desarrollado aquí en México. Y como bien comenta Lucía, he estado trabajando en las diferentes líneas, principalmente en la tercera línea como auditoría interna. Y resulta muy interesante porque como auditor interno de las organizaciones, tienes que jugar diferentes roles. El rol de el asesor, el rol del consultor, el rol que asegure a la organización que efectivamente están haciendo las cosas bien, o inclusive el rol del policía de ir a regañar y a jalar orejas a las personas que no están haciendo las cosas como deberían de ser. Entonces, pero todo eso va de la mano con el control interno. Y alguien, en alguna ocasión alguien me dijo, bueno, Francisco, ¿y tú cómo definirías el control interno? Siempre hablamos de control interno y que es que va a venir a auditoría a revisarnos, es que nos van a observar, es que nos van a regañar, es que nos van a decir cosas, es que nuestro jefe nos dijo que deberíamos de tener inclusive 0 hallazgos. Entonces, ¿pero qué es control interno? Entonces, ahora sí que voy a sacar la definición del libro de texto, pero es un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de una institución, diseñado para proporcionar una seguridad razonable para la consecución de objetivos relativos a operaciones, a la información y el cumplimiento.
Realmente me gusta mucho esta definición y viene del marco COSO, que es el marco que principalmente usamos casi todos a nivel mundial, porque realmente nos está diciendo, nos manda un mensaje muy claro. Todos somos control interno. Aunque mi labor sea de un área de manufactura, de un área industrial, que aparentemente no tiene relevancia con el área financiera, son control interno. ¿Por qué? Porque ellos tienen que también cumplir con leyes y regulaciones internas, con políticas, con verificar el buen uso de los recursos, con asegurar que la producción se haga de acuerdo a los planes y a los objetivos que hay, para detectar que si hay situaciones ilegales o raras, se reporten para que eso pueda también ser monitoreado. Entonces, todos en la organización somos control interno. Habrá quien me diga, no, pero es que yo me dedico a marketing y yo no nada tengo que ver con eso. Mi labor es vender. Mi labor es crear campañas de publicidad para que yo, la organización venda y me gane un bono. Perfecto. Felicidades. Y qué bueno, porque gracias a ti todos cobramos dentro de la organización, ¿no? Bueno, pero no importa. De todas maneras tienes que cumplir con ciertas políticas, con ciertas situaciones, cómo te relacionas con tus clientes, qué tipo de situaciones puedes o no aceptar por parte de terceros. Todos en la organización tenemos que cumplir con ciertas metas, ciertos objetivos, y lo tenemos que hacer de acuerdo a ciertos estándares. Entonces, el siguiente paso es, oye, pero control interno me va a ayudar a resolver mis problemas, a mi organización, si yo tengo un mal manejo desde la cabeza, tomo decisiones estratégicas equivocadas, control interno me va a ayudar a que eso funcione o no funcione. No. Control interno tiene ciertas limitaciones también. Control interno te ayuda a asegurar que tus objetivos se logren, para que tu director, tu dueño de la organización, tu consejo de administración y el management de la organización se vayan a dormir tranquilos de que las cosas están funcionando de manera adecuada dentro de la organización. Pero yo no te voy a decir si por ejemplo, si el control interno te va a asegurar el éxito o la supervivencia de la organización. No. Porque si bien es cierto que yo debo conocer los objetivos estratégicos, operacionales y tácticos de la organización, eso no quiere decir que yo vaya a tomar las decisiones por ti. Tú tienes que tomar tus decisiones y mi labor como una de las líneas del modelo es decirte, oye, si tú tomas esta decisión, existe la posibilidad de que se presenten una serie de situaciones que te van a afectar en temas de cumplimiento, en temas operativos o en temas de financieros. Pero no soy yo el que te va a decir, toma la decisión. Tú debes de tomar esa decisión. Tampoco te puedo asegurar que todo lo que estás haciendo está bien o está mal. Pero sí te puedo decir, oye, si lo haces de cierta manera, el camino va a ser como el Titanic. En algún momento se va a hundir el barco. Y tampoco te voy a poder cambiar también te voy a poder cambiar la administración. O una administración que le falte liderazgo, toma de decisiones, una falta de monitoreo, cambiarla por una que sea pues, el ideal de una organización. Eso sí no lo puede hacer control interno. Pero sí te puedo dar las pautas y te puedo dar indicativos de qué puede suceder si tomas ciertos caminos o ciertas situaciones. Esa es la labor de control interno. Ayudarte a que cumplas tus objetivos. Tenía yo un jefe que me decía, mira, Francisco, tú le tienes que decir a la organización y sobre todo a los gerentes y directores de la organización dos cosas importantes para que se vayan a dormir tranquilos. Una, no nos robaron, no hubo fraudes y estamos logrando que los ingresos y las metas estimadas en las ventas se cumplen. Si tú con tu trabajo en control o en auditoría o en administración de riesgos le puedes decir a la organización que eso está pasando, el director se va a ir a dormir tranquilo de que
le quitarás presiones y podrá dormir tranquilo, por lo menos en estos temas. Tendrá otros dolores de cabeza por otros temas, pero por lo menos en este aspecto estará tranquilo. Entonces, cuando hablamos del control interno, pues hablamos de muchas situaciones. Y entonces es cuando empiezan las famosas clasificaciones y tipos de control. ¿Qué tipos de controles de haber? ¿Cómo son? ¿Cuál es la combinación adecuada? ¿Qué debería haber? Si más preventivos, si más detectivos, si más correctivos, si son manuales, automáticos, semiautomáticos. En el slide que les compartimos, los 3 controles básicos que toda organización, tipos de control que toda organización debe tener son preventivos, detectivos y correctivos. Habrá quien me diga, es que el detectivo puede ser correctivo y podamos entrar en un debate si puede ser o no puede ser. Es muy válido. Sin embargo, para efectos de la plática, los decidimos clasificar en detectivo y correctivo. Y bueno, ¿qué hace cada uno? Pues el preventivo, la idea es evitar problemas, prevenir los errores y tratar el riesgo desde su origen. Si desde un principio en el proceso cuentan con controles preventivos, que les pusimos algunos ejemplos aquí, por ejemplo, tener personal calificado, una segregación de funciones, controles de acceso físico, chequeos, autorizaciones, pues el objetivo es que el riesgo desde un principio empiece a ser tratado. Y la siguiente fase de los controles, que son los detectivos, son los que te van a permitir, si algo falló con el control preventivo, el objetivo del detectivo es ayudarte a que efectivamente eso que falló o que se pasó o que se omitió pueda ser captado en el momento del detectivo. Algunos ejemplos son chequeos, doble validaciones, conciliaciones, que esas son de a cajón en todos lados, comprobaciones. ¿Para qué? Para que en un tercer punto, si ni mi preventivo ni mi detectivo pudieron identificar esa falla dentro del proceso, existe un control correctivo, que lo que busca es, válgase la redundancia, ayudar a que lo que lo que falló en los primeros 2 controles, te ayude a que se pueda corregir, y el objetivo es que no se vuelva a presentar. ¿Qué ejemplos podemos mencionar en esta parte? Planes de contingencia, procedimientos de respaldo, listados de errores y evidencias de auditoría como tal. Ahora, un tip que yo he visto en las diferentes organizaciones en las que yo he estado. Un punto importante que tenemos que considerar dentro del control interno es el costo-beneficio. A veces creo que todos en las organizaciones queremos tener un sistema de control interno que nos ayude y que nos evite a todos pasar por situaciones importantes o difíciles. Sin embargo, pues no hay presupuesto que alcance. Siempre los recursos siempre están limitados. Entonces, la adecuada combinación entre los tipos de control que estamos manejando, preventivo, detectivo y correctivo, es lo que nos va a ayudar a que el riesgo esté administrado de manera correcta y pueda estar mitigado. No hay, y salvo que alguien me corrija, no hay en el mercado como que un best practice que me diga, tiene que existir en un proceso que tiene 10 controles, 5 preventivos, 3 detectivos y 2 correctivos. No existe esa parte. Lo interesante, y eso es lo que nos lleva a todos los que nos dedicamos a este tema de auditoría y control interno, es a que de acuerdo al riesgo es el tipo de controles que vas a tener. Lo que sí se señala en la práctica es de que debería de existir un mayor porcentaje en cuanto a controles preventivos que a detectivos y correctivos. Eso sí. ¿Por qué? Porque si tú le das un enfoque al detectivo y el correctivo, sí existe una alta probabilidad de que no puedas alcanzar tus metas. ¿Por qué? Porque no tienes dentro de tu proceso
ese primer paso, que es el establecimiento de controles que te ayuden a evitar que se presente el riesgo. Entonces, el enfoque debería de ser a trabajar hacia los esquemas preventivos. Pero, ¿qué sucede con los esquemas preventivos? Cuestan. Traerte a una persona calificada, por ejemplo, a tu organización, no es barato. Tener, por ejemplo, segregación de funciones, en algunos casos, no siempre se puede tener una segregación de funciones en algunos procesos. Entonces, esa inversión de recursos, de tiempo, vale la pena. Sí, sí vale la pena. Pero es ahí donde nuestro trabajo como consultores, como auditores, es convencer a la organización de esos beneficios que trae el minimizar el detectivo y el correctivo para darle foco a la parte preventiva. Ahora, otro punto importante. Hablamos de controles. Otra clasificación son manuales, automáticos y semiautomáticos. Todos sabemos, todos manejamos, todos tenemos un gran ERP en la organización, manejamos SAP, Oracle. Pues sí, pero ni SAP lo hace todo. Y al final del día, pues sí, es un gran administrador, es un sistema que nos hace la vida más fácil, pero se necesita siempre la intervención del factor humano. Entonces, por eso clasificamos los controles como manuales, automáticos y semiautomáticos. Y el objetivo es, entre más automático sea el proceso, entre más el control sea más automático, la tendencia es a que el riesgo pueda estar mejor controlado. Mejor controlado. No estoy diciendo que el riesgo se va a mitigar o va a desaparecer. La única manera en que el riesgo no exista, básicamente, es no parándote de la cama. Y sin embargo, ahí también hay riesgos. Exacto. Y también hay riesgos por no levantar. Así, porque ¿qué hace uno con la fiera del lado? Es correcto. Tenía otro jefe que me quedó una frase que aprendí mucho de él, que me decía que el riesgo siempre se paga y alguien lo paga. Entonces, de esa manera, siguiendo esta lógica, entonces, nosotros como consultores, como auditores, como personas que se dedican a la construcción del control interno, lo que tenemos que verificar es que efectivamente nuestro sistema de control interno de la organización, ese riesgo se pague, pero se pague poquito, o lo mínimo que se pueda, o de plano que no se pueda pagar nada. Entonces, ese es un tema importante a considerar. Por ahí tiene la mano levantada Carlos Eduardo Vanegas. Perdóname, me hice bolas. Yo acabo de levantar la mano. No, para hacer una pregunta, Francisco, alrededor del tema. Y este es el mecanismo para que cualquiera pueda hacer la intervención. Tú dices, hay que ser más proclive a lo preventivo. En gestión de riesgos hablamos de preventivo, de protectivo, de transferencia, de retención, bueno, toda la variedad de controles que según las taxonomías de cada sistema de gestión, por así llamarlo, porque en seguridad y salud en el trabajo hablan de controles de ingeniería, hablan de controles de no sé qué, bueno, cada uno tiene sus propios, eso es respetable, pero ¿a dónde va mi pregunta, Francisco? No hay best practices, pero si yo tengo dimensionado la consecuencia del riesgo y sé claramente las implicaciones que puede tener la manifestación de ese riesgo a nivel de cumplimiento o a nivel monetario para la organización, yo sí podría de pronto hacer un mix más ajustado o siempre tengo que buscar la prevención como criterio base? Bueno, muy buena pregunta, porque precisamente de acuerdo, ahora sí que como decimos acá en México, no sé cómo sea por allá, pero de acuerdo al sapo es la pedrada. Entonces, sí, efectivamente, y comentas un punto muy importante, porque, pues sí, todos quisiéramos que
que nuestro enfoque fuera 80% preventivo, 10% detectivo o 15% detectivo y 5% correctivo. Pero no siempre se puede. ¿Por qué? Porque hay temas de recursos monetarios o recursos que se tienen que invertir para esos controles. Entonces, una primera fase cuando evaluamos el riesgo es precisamente evaluar esas consecuencias, y parte de la evaluación del riesgo es determinar cuál va a ser esa respuesta al riesgo. Si lo aceptamos, si lo reducimos, si lo transferimos, que es un esquema muy básico, es el esquema de los seguros, o de plano decimos, no vamos a jugar con ese riesgo. Si nosotros decimos, aceptamos ese riesgo, entonces nuestra obligación es contar con un sistema de control interno que me va a permitir que el riesgo o las consecuencias que se puedan presentar están dentro de lo que yo defino como esos resultados que yo espero. Y entonces es ahí donde tú empiezas a determinar cuál podría ser esa mezcla adecuada de controles. Si yo digo, no, ¿sabes qué? Ni le voy a entrar porque ya sé que voy a perder y voy a salir todo mal de esta acción, pues no jugamos. Pero, ¿qué sucede? Las organizaciones en sus desarrollos, en sus crecimientos, en sus objetivos a lograr, siempre están obligadas a aceptar cierto tipo de riesgos. Si esos riesgos están tratados con un sistema de control interno, es lo que va a permitir que alcancen sus metas. Si no, mejor ni le entramos, ¿no? El problema es de que la competencia pues nos va a comer y tarde que temprano desapareceremos del mercado. Tú como auditor, yo hago otra pregunta, una contrapregunta ahí, porque yo prometí no intervenir, pero es que tengo una pregunta que me hizo un cliente hace poco y yo quiero escuchar diferentes opiniones antes de dar un consejo. Me aprovecho de tu expertise. Esto es una empresa que tiene hoy 100.000 millones de pesos, en pesos colombianos te lo va a dar, pero es la misma cosa. 100.000 millones de pesos en contenido dentro, bienes muebles dentro de la organización, maquinaria, equipos de oficina, maquinaria, propiedad, maquinaria de equipo. Y todos esos elementos, pues, que tienen 100.000 millones de pesos en contenido. Alguien llega y está haciendo un cálculo, contratan a una empresa de valoración para que haga un inventario de todo el contenido, de todos los edificios, de todas las sedes de la organización. Y cuando llega el evaluador, dice, sí, aquí hay 100.000 millones de pesos, pero va a nivel el seguro y dice, está asegurados 30.000 millones de pesos. Oh, entonces alguien diría, esto es un infraseguro. Ahí viene la pregunta. Hay dos vertientes. Es un infraseguro porque son 100.000 millones de pesos y solamente están asegurados por 30.000. Entonces alguien diría, no, no están protegidos. Pero alguien diría, venga, pero es que si hay un argumento y es, si hay una catástrofe mayor, que la probabilidad de que eso ocurra, en México sí es muy probable, ¿cierto? Un terremoto y acaba hasta con el nido del águila. Es correcto. ¿Cierto? La probabilidad es muy grande, pero esto es una región geográfica donde también hay alta sismicidad, pero la historia de los eventos catastróficos no es tan recurrente como en Ciudad de México. Entonces alguien dice, no, pero es que si hubiese un evento catastrófico, por mucho que haya, los edificios tienen norma de sismo resistencia, tienen, bueno, un mundo de cosas que podrían reducir el riesgo. Entonces, yo no voy a contratar un seguro por 100.000 millones de pesos. Lo máximo que se puede perder son 30.000 y es perfectamente válido. Es perfectamente válido. Esas dos posiciones, tú, auditor, que estás metido en el mundo de la auditoría, ¿cómo lo verías?
Bueno, mira, realmente está bien interesante porque aquí una de las primeras preguntas que yo te haría sería, por ejemplo, oye, a ver, sí, son 100,000 millones en activos. Y sí, de inicio la cifra, pues sí, espanta y es relevante. Pero de esos 100,000 millones, hay algunos activos que son realmente los críticos para la operación. Y no son los 100,000 millones. Y me imagino que son los 30,000 que están cubiertos por el seguro. Punto número 1 para analizar. Punto número 2. Yo te diría, ok, me va a costar el cubrir esos 70,000 millones que me sobran. Entonces, yo lo que te haría es mejor, ¿por qué no haces un análisis? Y mejor en algún momento, ¿por qué no tomas la opción inclusive de outsourcear esos activos? Si realmente, si para tus objetivos de la organización, esos activos no te están siendo productivos y esos activos realmente son más una carga para ti, ¿por qué no mejor haces un estudio, un costo-beneficio, y determinas qué tan válido para ti es tener esos otros activos? Si son por oficinas, corporativos, diferentes situaciones, bueno, pues a lo mejor valdría la pena entonces evaluar y considerar de acuerdo a los objetivos de la organización, porque esa es la base de cualquier análisis. Si realmente esos activos son relevantes para la organización, entonces se tendrían que evaluar otras alternativas. Pero si esos activos son porque están ahí, no les está sacando el provecho, entonces sí podría considerarse una opción de, oye, ¿por qué no mejor evalúas deshacerte de ellos o outsourcearlos o transferirles la responsabilidad a un tercero? Entonces, eso sería una buena opción. De bote pronto, así como se me imagina, porque sí, efectivamente, bueno, por ejemplo, una situación catastrófica que nunca imaginamos que iba a pasar, pues era este tema de la pandemia. Nadie en su sano juicio, ni los más expertos en análisis de riesgos, pensaron que se iba a presentar un virus producido por el hombre o no, como sea, que iba a cambiar la faz de la tierra y los negocios, y que todavía ni siquiera termina. Entonces, y todo eso le ha costado dinero a las organizaciones, sí. Y lo hemos tenido que ir aprendiendo a la mala. Entonces, ya cerrando el punto, yo te diría, pues yo lo que evaluaría sería entender bien por qué la diferencia por qué esa diferencia de esos activos no está cubierta. Si es por un tema de no quiero gastar, bueno, pues entonces tú, empresa, estás asumiendo el riesgo que puedes perder tus activos por la situación que sea. Mal uso del personal, situaciones catastróficas, lo que sea. Pero si estás y no lo sabes, pues entonces sí te recomendaría aumenta tu cobertura. ¿Te va a costar? Claro. Pero si realmente esos activos que tú tienes ahí no te sirven, o sea, los tienes ociosos, pues mejor como decimos, no le inviertas, te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, válgase la expresión. Entonces, mejor, pues yo te recomendaría entonces otra opción en la cual inclusive traería beneficios financieros o económicos a la organización. Serían como los dos puntos que yo vería por aquí, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Era para darle como contexto a la exposición que estabas haciendo. Muchas gracias. Carlos Mauricio Moreno tiene la mano levantada. ¿Vas a intervenir, Carlos? Sí. Muy rápidamente, ahí sí me salió mi alma asegurador. Porque ese tipo... bueno, no, pero es que ese... Yo te estaba esperando, Carlos, te estaba esperando, de verdad. Esa pregunta era para control interno, no para el pero es que no puedo dejar eso sobre la mesa. No, adelante. Dale. Porque, a ver, se vale. Si yo tengo 100,000 millones y defino y hago un cálculo sustentado o no sustentado, digo, yo creo que la máxima pérdida probable que yo voy a tener es 30,000, ¿cierto? Se vale asegurarse así, pero se le dice y se le negocia a la aseguradora.
¿cierto? Y eso precisamente se llama un seguro a primera pérdida. Lo que no se vale, y por eso es que desafortunadamente la industria aseguradora tiene tan mala fama, ¿cierto? Que no es por ellos, sino son por los asegurados, que se imaginan ese mundo, ¿cierto? Y dicen, yo me aseguré por 30,000 porque eso es lo que yo quiero, eso es mi pérdida, y nunca le cuentan a la aseguradora que ese fue el cálculo que hizo. Y uno tiene siempre que tener, la relación tiene que ser 1 a 1 entre valor asegurable y valor asegurado, salvo que se pacte una negociación específica para el caso. Entonces la gente se molesta, y yo siempre coloco el ejemplo, oiga, mi casa de 2 pisos, yo la aseguré por el 50%, ¿cierto? Porque creo que es mi máxima pérdida probable. Ok, listo. ¿Cuál 50%? De la puerta hasta la mitad, de la mitad hacia atrás, todo el primer piso, todo el segundo piso, porque es que uno está asegurando, precisamente por eso se llama de seguro proporcional, que si yo decido asegurar el 50%, pues el otro 50%, ¿quién lo está asumiendo? Pues yo. Entonces, de cada pérdida, la compañía de seguros va al 50% y yo voy 50%. Y ahí empiezan los problemas y las malas famas y que las pólizas no funcionan. No funcionan, y precisamente hoy en día, digamos en Colombia, hay una campaña muy fuerte y ya hay fallos y muy interesantes donde dice, hey, señor asegurado, no estamos hablando de la persona natural, estamos hablando de la empresa. Usted tiene su responsabilidad de leer la póliza, de instruirse, de estudiarla, de preguntar. No es de que, no, a mí me despidieron y yo no sabía qué estaba comprando. Entonces, mucho ojo, porque se vale hacer eso a través de asesores, a través de consultores, diciéndole a la aseguradora, pero no asuman, ¿cierto?, que están asegurando un pedacito del riesgo sin contarle a la aseguradora. Francisco, gracias, Carlos. De acuerdo. Francisco, hay una intervención de parte de Miriam que dice, para la administración pública, ¿cuáles riesgos son más eminentes? Y le responde también por aquí derecho, Oscar, ¿cuáles son los más eminentes? El fraude, la corrupción, el soborno, la malversación. Metámonos por ese lado. Los riesgos que son el incendio, el hurto, la cosa, que esas ya Carlos Mauricio nos dijo del 50% para arriba y para abajo. Ahora hablemos de esos que son inmateriales, pero que causan muchísimo daño. Inclusive acabo de leer un estudio, por lo menos acá en México, que el costo de la corrupción, o más bien, cada que nosotros tenemos que hacer un trámite en el gobierno y queremos que se acelere, nos cuesta aproximadamente entre 15 a 20 dólares por acelerar un trámite. Entonces, si sumamos eso, pues se podrán imaginar la cantidad de millones de dólares que tendrían que estar pagando las organizaciones por tener que interactuar con el gobierno. Si bien es cierto que actualmente, por lo menos desafortunadamente en América Latina, y no quiero meterme tanto por allá porque no conozco tanto, pero por lo menos en México sí tenemos un nivel muy elevado de corrupción. A pesar de los esfuerzos del gobierno de quererlo disminuir y quererlo quitar, pues es algo que está demasiado metido en la cultura acá en México. Entonces, ¿quieres acelerar algo? Por lo menos, dame 20 pesos mexicanos, que es como $1. Ya, tenía una frase de mi abuela materna, que en paz descanse, de grano en grano se llena el buche, ¿no? Válgase la expresión. Entonces, de a dólar, pues hasta quién no se vuelve millonario, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son situaciones que las organizaciones las tienen conscientes, por lo menos en las organizaciones en las que yo he estado, las tienen conscientes. Y entra un debate súper interesante, porque habrá quien me diga, no, pero es que es corrupción y la organización no lo debe de hacer. Les voy a platicar un caso muy rápido de una empresa aquí en México que si no lo hacía, dejaba de vender. Todos conocen aquí en México el Zócalo y donde está el Palacio Nacional y la Catedral de México y todo esto. Bueno, esta empresa se dedica a vender refrescos. Entonces,
para que sus camiones pudieran repartirle a las tiendas de aquí del centro histórico sus refrescos, tenían que pagarle a la mafia que está dentro del centro histórico, que es conocida por la autoridad aquí en México, de $2 a $3 por camión para que hiciera su descarga. Y no eran descargas que se hacían una vez al mes, se hacía con una alta frecuencia. Entonces, si vamos sumando esas cantidades, pues se vuelve un monto bastante importante. Lo que hizo esta organización, aquí cabe hacer mención que la gran ventaja que tuvieron es que es una empresa transnacional y que manejaron conceptos de la famosa FCPA, la Foreign Corrupt Practices Act. Entonces, al final del día, entre tanto estira y afloja y todo, pues se terminó poniendo esos pagos como pagos de facilitación y se estaban reportando de esa manera para que fuera de conocimiento público. Ahora, yo como auditor, el auditor puro, estricto, de blanco y negro, eso está mal. Porque la empresa no puede caer en actos de corrupción. Sería la versión del auditor duro, estricto, rompecabezas y de todo. Así de blanco y negro. El tradicional, el duro. No, eso está mal y voy a buscar la manera de que eso no pase. De acuerdo. Pero estamos en un mundo que no es perfecto. La escala de los grises. Así es. No lo puedes ver blanco y negro. Entonces, y esa experiencia a mí me sirvió mucho porque a veces no puedes, tienes que elegir entre dos males y siempre tienes que escoger el mal menor. Si yo como auditor me pongo en mi plan de que eso está mal y obligo a la organización a que esos pagos no se realicen, la consecuencia es que la organización no vende y no genera ingresos. Pero si me permite a mí una ley como era la práctica de corrupción, la FCPA, y se estudió y se analizó y se revisó con el departamento jurídico y se vio con el área de compliance a nivel mundial, entonces se trabajó para que esta situación pudiera estar administrada. Este es como un ejemplo, y siempre lo saco a colación porque este es un ejemplo de un riesgo que se administra. Porque yo no voy a mitigar la corrupción. Me encantaría mitigarla y creo que a todos nos encantaría que no pasara. Pero si eso pasa, ¿cómo nosotros como organización lo podemos manejar de forma tal que nos permita continuar con nuestras operaciones? Y lo más importante, que no sean pagos en lo oscurito, sino que lo podamos también transparentar y decir, sí, efectivamente lo tuvimos que hacer, pero son estos y existen ciertas reglas y ciertas cosas que se tuvieron que hacer para que esto pudiera ser. ¿Fue lo ideal? Por supuesto que no. Obviamente que no. En Colombia tenemos un caso, y Lucía Cristina me dirá si mentiroso si estoy diciendo lo contrario, y es que en la época más dura del conflicto armado entre la guerrilla y los paramilitares, a Chiquita Brands, en la zona bananera, donde más producimos banano en Colombia, en la costa Caribe, Chiquita Brands convivió y connivió con los paramilitares y los financió y tienen condenas por juzgados en los Estados Unidos por eso. Y en Colombia precluyó, ¿no? En Colombia precluyó la investigación. Ahí está la muestra de los sistemas, la diferencia entre los sistemas de justicia y la manera de castigar este tipo de delitos y de riesgos de integridad, ¿no? Y el mensaje también que se envía, el mensaje que se envía. Entonces, a veces, ese es un caso muy, muy bueno que mencionas, Carlos, porque
es uno de los ejemplos de por qué países más desarrollados, obviamente sin decir que no exista también corrupción y todos claro. estos temas, porque existen también y en grandes magnitudes, pero al menos se mandan mensajes diferentes, ¿ya? Mensajes de esto no se permite, esto va a ser castigado de manera pues significativa, mientras que aquí en Colombia el tema precluyó, entonces, y a su vez montan entonces todo este tema de las resoluciones, todo este tema bueno, de las leyes pues para implementar todos esos sistemas SARLAF y todo, Circulares, sí. y hablan de sanciones y todo, pero vemos pues que no pasa nada realmente que mande ese mensaje disuasorio de que las organizaciones definitivamente no deben incurrir en esto. Entonces hay como esa falta ahí de coherencia un poco entre los mensajes que se mandan, lo que nos obligan a hacer como compañías, el régimen sancionatorio. Entonces un buen ejemplo el que mencionas para ver la diferencia entre los sistemas de justicia de los países. Nos estamos metiendo en un berenjenal que es ética y Sí, transparencia, Sí, del que es vamos, un tema es un tema muy duro, muy interesante, ¿eh? pero yo les vamos a iba, hablar, yo les iba a dentro decir, de 15 días vamos a hablar ujú, sobre ética y transparencia empresarial, bueno, pero chévere. aprovecho este paréntesis chiquitito, les voy a compartir ya mismo por el chat un enlace. Ayer el Colegio de Abogados de Medellín, que es un colegio, pues una agremiación de abogados muy insignes de la región en donde tenemos sede principal nosotros en Zona Segura, convocó junto con una universidad que también queremos mucho, que es la Universidad Ceipa, a un evento que se llama Colombia Ética y Sociedad. Viene Fernando Sabater, que es un gran autor muy querido, habla sobre ética, que es una persona maravillosa. Ahí está el enlace para que se registren, es absolutamente gratis vale la pena porque va a ser un panel de expertos de primer nivel hablando sobre ética y sociedad. Aunque tiene el marco de Colombia, Francisco, pues siéntete invitado. Cierro Muchas gracias. paréntesis para no quitarles más tiempo. Sigan, por favor. Listo. Allí quería hacer solo un comentario también, Francisco, de pronto para complementar la pregunta que están haciendo sobre los temas del sector público, donde se presentan principalmente estos riesgos de integridad. Solamente mencionar que también existen todos los temas, más que de tipo de control, estrategias de prevención, detección e investigación, que son muy importantes también implementar, sino que también es un tema supremamente amplio e interesante que da lugar también para otra sesión, como lo menciona Carlos. Pero de pronto, ¿qué nos puedes aportar allí también, como ya para concluir este interrogante, Francisco, sobre los principales sistemas o actividades de control que deben integrar las estrategias de prevención, detección e investigación en los temas de fraude? Bueno, en este caso, lo más importante que tiene que hacer la organización es tener políticas disuasorias que le ayuden a la organización y a sus colaboradores a evitar en lo posible que esas situaciones no se presenten. Y en caso de que se llegara a presentar, pues también establecer los mecanismos adecuados para que se puedan reportar y puedan ser investigados y tratados y sancionados correctamente. Eso tendría que venir desde el mismísimo código de ética de la organización, el tema de relaciones con terceros y con gobierno como tal, porque tarde que temprano tenemos que interactuar con ellos. Entonces, la mejor arma es la disuasión. Entonces hablamos de un ejemplo de un control preventivo, pero siempre lo que se espera es que de 10 casos que se puedan, o más bien que no se presente, valga, este refraseo, que cada caso que se llegue a refrasear, que se llegue a presentar, perdón, pueda ser reportado y pueda ser monitoreado, para que si ese caso se presentó, no se vuelva a presentar más adelante. Ese sería como yo lo manejaría de esa manera. En estrategias de detección, entonces allí me vas complementando auditorías muy fortalecidas, procesos de Claro. auditoría muy fortalecidas, tener mapas de riesgo también de fraude que permita obviamente tener mapeados todos los controles, porque también las empresas adolecen de eso, ¿no? Entonces no es posible obviamente hacerle seguimiento si no tenemos mapeados los controles, por lo tanto no podemos establecer si está habiendo fraude o no. Tercero, todas las líneas de transparencia, canales de denuncia, tener estos espacios y estos canales para temas de denuncia que también nos permiten detectar estos casos.
Y bueno, ya no sé si me puedas complementar allí también de detectivo de manera general, Francisco. Ahí básicamente es, por ejemplo, tenemos el código de ética y las políticas, el detectivo vendría a ser precisamente nosotros en nuestras revisiones como áreas, como segundas o terceras líneas del modelo, asegurarnos que efectivamente no se están presentando esas situaciones y en caso de presentarse, que se estén reportando correctamente. Ese sería un detectivo, los canales correspondientes para que se pueda sancionar esas situaciones, y el correctivo sería precisamente la sanción que se presenta a la persona que incurra en esta situación, una llamada de atención o inclusive hasta la salida de la organización, de acuerdo a los montos o a las situaciones que se están presentando. Listo. Gracias, Francisco. Entonces yo creo que sigamos con el otro Por favor. tema, ¿cierto? Sí. Listo. Carlos. Por ahí ¿Alguien levantó la mano? Jaime Bustamante. Jaime Bustamante, bienvenido, qué bueno tu intervención, te esperamos. Enciende Un tu cámara. saludito muy cordial, sí. Qué bueno. Una inquietud. En nuestra legislación, la ley 14 de 34 para lo público en Colombia establece todo un plan anticorrupción de atención al ciudadano, donde establecen unas estrategias que inclusive obligan no solamente para los servidores, sino para los grupos de interés, poner a orden antes de en el proceso de planificación, desde antes de, y una vez publicado, lógicamente hay un seguimiento cuatrimestral. Y esa actividad pues dije para lo público, todas las entidades públicas en Colombia tienen que dar cumplimiento a ese plan anticorrupción y atención al ciudadano. Ok. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De eso se trata esta conversación, de aportar, de preguntar, de disentir. Vea, ahí ya me gustaría una muestra de cada cosa. No, de acuerdo, muy bien. Listo. Consideraciones a tener en cuenta sobre controles. Aquí digamos que por eso me gusta mucho basarme también en Guillermo en el slide para que genere mayor recordación. Y digamos teniendo en cuenta organizaciones que muy probablemente están en todo el proceso de fortalecimiento de su sistema de control interno, ¿no? Obviamente hay empresas muy robustas, muy maduras, con esos temas ya supremamente claros y desarrollados, pero entonces aquí queremos como transmitir es para las que de pronto están en ese proceso de maduración y de crecimiento de todos los temas de control interno. Entonces, cuando se identifican esos controles y se documentan o se establecen para cada uno de los riesgos identificados, pues digamos que hay que tener en cuenta estos aspectos, el diseño, que efectivamente estén dando respuesta a los riesgos. Digamos que uno muchas veces puede llegar a establecer que hay controles redundantes, entonces obviamente también se incrementan los costos y no es necesario. Y que realmente pues estén mitigando ese riesgo, ¿no? De pronto hay actividades que son puestas porque ya vienen de atrás, porque las hacemos desde hace mucho tiempo, porque a la gerencia les gusta así, pero vemos que realmente no aportan valor o no están mitigando riesgos reales o significativos. Otro aspecto a tener en cuenta cuando tengamos ya una identificación de riesgos y estemos asociando controles es que a mayor riesgo, mayor control. Entonces, aquellos riesgos con mayor exposición, yo voy a fijarme que realmente estén quedando cubiertos con el concepto, el criterio de suficiencia, ya que realmente estén pues los controles suficientemente establecidos para asociar a ese riesgo que nos puede estar representando obviamente mayores impactos. Frecuencia adecuada de ejecución. Hay controles que, digamos, son de mucha repetición, por así decirlo, o mejor dicho, más bien, riesgos que son de mucha exposición, de exposición diaria, y de pronto esa frecuencia de ese control o de ese cubrimiento no es la más adecuada. Entonces, ser muy conscientes de establecer la frecuencia adecuada, competencias del ejecutor, que ese ejecutor de ese control esté capacitado, que conozca el objetivo del control. Muchas veces ejecutamos controles y no le vemos el sentido porque no nos han sensibilizado sobre cuál es el riesgo que estamos mitigando. Y muchas veces cuando ya somos sensibles en ese sentido, pues vamos a ser mucho más rigurosos y juiciosos en la aplicación de ese control. Otro tema, aspecto importante, asegurar la segregación de funciones en todo el tema de establecimiento de controles, pues, que permitan que no sea una sola persona, y esto también va muy enfocado a mitigar riesgos de fraude y los de integridad,
que no sea una misma persona quien ejecute, quien revise, quien autorice, quien despliegue la ejecución de algo. Entonces, también es supremamente importante tener en cuenta estos criterios. En cuanto a documentación, bueno, obviamente es muy importante documentar los controles, es digamos, uno de los elementos y criterios elementales al momento, de hecho, de evaluar controles, que estén documentados, es decir, que estén incorporados en lo que la organización llame como manuales, procesos, descriptivos, etcétera, pero y digamos que tengan incluida todos estos elementos, o lo que se conoce como la taxonomía de los 5W, el cuándo se debe ejecutar, en qué momento, quién lo ejecuta, es decir, quién es el responsable, obviamente asignando el cargo, qué es lo que hace, explicar bien en qué consiste ese control, cómo lo hace, dónde y cuál es la evidencia que queda de la ejecución de ese control. Digamos que es como la manera más adecuada de documentar estos controles cuando estamos en ese proceso de matrices de riesgo, que tenemos pues una N cantidad de riesgos y estamos identificando controles, como no quedarnos cortos en esa descripción, porque obviamente entre más claros seamos, pues más aseguramos que se estén cumpliendo de manera adecuada. Y también algo importante es, digamos, hacer un desdoblamiento de análisis de esos controles, que no quede solamente la descripción a nivel de procesos, sino que también muchas veces es muy importante documentar hasta a nivel de transacción y hasta a nivel de aplicativos. Entonces, ser también muy rigurosos en esa documentación. Hay organizaciones que de pronto pueden ver como algo muy ladrilludo y muy pesado el tema de la documentación, y es cierto, pero hay controles claves que sí deben estar identificados y adecuadamente documentados para que asegurar su cumplimiento y su ejecución. Entonces, es muy importante identificar también el tema de controles claves, para no llenarnos obviamente también como de tanta documentación que sí puede volver pesado un sistema. En el tema de controles IT, de tecnología, pues asegurar que los cambios a las aplicaciones son autorizados, probados y aprobados adecuadamente antes de ser implementados. Asegurar que únicamente personas y aplicaciones autorizadas tengan acceso a los datos y solamente para ejecutar funciones definidas, es decir, yo solamente puedo indagar o puedo ejecutar o también puedo actualizar. Entonces, asegurarse muy bien que esos perfiles y esos roles estén claramente definidos y actualizados también en el tiempo, ¿no? Porque obviamente pasa mucho el tema de los usuarios, van y vienen, van y llegan en la organización, entonces que siempre estén muy asegurados estos temas. Y en cuanto a las pruebas de recorrido, obviamente los controles hay que probarlos, hay que evaluarlos, entonces es muy necesario, digamos, ejecutar esas pruebas de recorrido. Factores claves, comprensión de los procedimientos. Obviamente yo sí voy a evaluar ya sea yo como evaluador de segunda línea o de tercera línea, comprender muy bien el proceso, el procedimiento, haber entendido previamente como ese flujo de actividades, ese orden cronológico de actividades, para sí mismo pues llevar una prueba sistemática, ¿ya? Y que tenga pues sentido. Corrección de la información obtenida, esto se da mucho, que digamos en los procesos de auditoría de pruebas de recorrido se identifican documentos desactualizados o documentos que no han tenido en cuenta esos controles, o nuevos controles que se estén implementando y no estén siendo incorporados aún, o al contrario, que ya no se estén ejecutando y todavía estén documentados. Entonces, súper importante también las pruebas de recorrido para identificar este tipo de aspectos. Y también, pues claramente, para probar que están siendo ejecutados adecuadamente, ¿no? Que no se quede solo en el papel, sino que realmente los estamos ejecutando con base en todos esos criterios establecidos, y entonces de esa manera poder determinar que finalmente mi riesgo está siendo adecuadamente administrado, porque esos controles están siendo adecuadamente ejecutados. No sé, Francisco, si tengas allí algo para aportar con tu experiencia. Hay una intervención de Gabriela Jiménez, que es una pregunta directamente para Francisco, que voy a traer a colación. Dice: Francisco, ¿consideras que las auditorías continuas son controles o no necesariamente? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí es un control, pero tiende a ser un control detectivo. ¿Por qué?
porque lo que se busca con esas auditorías continuas es precisamente el que se mitigue el riesgo. Cuando se presenta una auditoría continua es porque no se está confiando en el sistema de control interno. Entonces existe una frecuencia mayor o se define como estrategia del área de auditoría interna de la organización o la dirección general o el management, que ese proceso va a estar continuamente siendo revisado. Ahora, ¿cuál es el tema importante con la auditoría continua? Podemos caer en un tema de ceguera de taller y perder de vista los objetivos de hacer una auditoría. Y cualquier situación, por mínima que sea, va a salir, se va a votar como un hallazgo significativo. Entonces, sí, para mí la auditoría, concluyendo, la auditoría continua es un control detectivo. No sé si respondí tu pregunta. ¿Alguien habló? Sí, gracias, gracias Francisco. Qué pena, Jaime Bustamante, es que me quedó una inquietud con la respuesta de Francisco respecto al tema. Hay algo adverso. Respecto a lo que él dice, tengo una inquietud de si se materializa un riesgo, se puede establecer también como auditoría de seguimiento en el momento, una auditoría, una vez materializado el riesgo. Si se materializa el riesgo hoy, yo puedo implementar una auditoría que no está programada hoy mismo. Eso es un control. Ya materializado el riesgo, ¿se considera control? No, ya no se considera control, se considera más bien que falló el control. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer nosotros como auditoría es ir a detectar las causas que provocaron que ese riesgo se materializara y establecer junto con el área un plan de trabajo para corregir esas situaciones que provocaron la materialización. Algo muy importante que se debe de considerar aquí es, si bien es cierto que nosotros como auditores o segunda o tercera línea, como gusten llamarse, nosotros tenemos que identificar que la causa raíz, ¿cuál es la causa raíz que puede provocar el riesgo? Algo importante que se me olvidó comentarles hace rato es, el riesgo no surge por generación espontánea, válgase la expresión, sino surge porque hay una serie de factores que lo van a provocar. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el riesgo de que me dé diabetes. ¿Por qué me va a dar diabetes? Porque no como bien, porque no hago ejercicio, tengo factores genéticos que lo van a provocar. Entonces, si de pronto empiezo a tener problemas de salud porque me dio diabetes, no fue, el riesgo no es que me dio diabetes, sino lo que yo tengo que revisar es, oye, si yo tenía problemas de que no como bien, ¿qué tengo que hacer para que ese factor que se llama factor de riesgo no me impacte y se vuelva entonces que yo ya tengo diabetes? Porque entonces la consecuencia es que a partir de este momento en adelante de mi vida, tengo que estar tomando medicamento, ya no puedo disfrutar de las comidas que me gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo importante que tiene que tener el control es que tiene que atender o cubrir esa causa raíz que puede provocar el riesgo. Si nuestro control está diseñado, como bien comentó ahorita Lucy, para que esos factores de riesgo estén mitigados o se identifiquen o se prevengan, más bien se prevengan y se detecten, entonces en mayor medida es que vamos a evitar que se materialice la situación que no queremos que se presente. Entonces, cuando nosotros como auditoría, porque un tema importante con las áreas de auditoría es de que siempre se nos acusa de que no damos auditorías de valor agregado. Algo que a mí siempre me ha gustado hacer siempre es entender la causa raíz, porque si yo le explico al área, oye, ¿sabes qué? Es que se presentó porque las personas no estaban capacitadas o no tenían la capacidad para hacer la función,
o sabes qué, tu sistema no estaba actualizado, o tus políticas ya no reflejan la realidad de la operación, o N cantidad de situaciones que se pueden presentar, entonces es más fácil para el área poder identificar dónde tiene que trabajar para corregir esa situación que provocó que se materializara algo. Ese es yo podría decir que ese es el reto de las áreas de auditoría. No solamente llegar y decir, está mal. No, sino cómo le puedo ayudar a la organización a corregir esa situación que se presentó. Francisco, yo allí tengo una opinión un poco y una pregunta que te haría también allí para complementar la inquietud de la persona que te dijo que si una auditoría después de un riesgo materializado da lugar, ¿cierto? Para un control, pero yo, Okay. por ejemplo, yo tengo este escenario, se descubre un fraude, yo quiero, con un pago, yo quiero saber si ha pasado lo mismo con los otros pagos. Yo puedo mandar a hacer una auditoría de carácter detectivo. Sí. Y obviamente, okay. A partir de allí establezco todo ese flujo de actividades y de análisis que mencionan. Listo, ¿qué fue lo que pasó? Causa, ¿qué falló? Y con base en eso establezco los planes correctivos necesarios, la asignación de responsabilidades, el seguimiento, etcétera. Pero yo a partir de la materialización de un riesgo, sí puedo llegar a establecer si hay más eventos materializados de los que yo no me esté dando cuenta. Entonces, sí da lugar allí auditorías de carácter ya detectivo, por así decirlo. Sí, claro. Perdón, le ofrezco una disculpa a la persona que lo mencionó. No entendí bien a qué se mencionaba, a qué se refería, pero sí es correcto tu comentario y me disculpo si dije algo fuera de lugar, pero es correcta tu aplicación. Gracias, Francisco. Sí, Jaime Bustamante de Medellín. Sí, discúlpame, Jaime, no había entendido bien qué era lo que habías comentado, pero sí, es correcto lo que dice Lucy, sí. Y ese es el objetivo precisamente de hacer la auditoría, identificar efectivamente, pescamos una, pero pudieron haber sido 100 o pudieron haber sido 1000. Entonces, exactamente. La idea es precisamente cerrar la brecha para que ya no se vuelva a presentar o hasta magnificar hasta cuánto ha podido ser eso, ya, claro. Porque podemos decir, listo, sí, ha podido pasar más, no, yo quiero saber entonces, hasta en especial en los temas de fraude, hasta cuánto ha sido esa pérdida material. Sí, claro. Porque sí es importante para mí saberlo. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Hay comentario interno, pero que lo visibilizamos. Oscar Granado dice, si se materializa, deja de ser riesgo y se convierte en un tema de manejo de crisis o de continuidad de negocio. El Puede llegar control a ser hasta ese sería, grado. Pues serían depende los del tipo de planes riesgo, emergentes. ¿no? Pero Sí, depende del tipo de riesgo. es una disrupción, pues, o sea, O un tema causada por... reputacional. Ahora, también hay que entender y en la dimensión, eso lo hablábamos esta mañana en un foro en República Dominicana, y es si el evento es previsible, porque es que también hablaba Carlos Mauricio sobre los riesgos emergentes. Entonces, emergentes, cualquier cosa que me salió por la alcantarilla. No, venga. No, el riesgo es emergente en la medida en que las condiciones de previsibilidad del riesgo no estén dadas. Pero si hay riesgos que ya son conocidos, que puede que a usted no le haya pasado, pero si ese riesgo está conocido en la industria o en el sector o en el área geográfica o en la jurisdicción, ese riesgo no es ningún riesgo emergente, es que usted no lo vio a tiempo, o no lo detectó, o no lo ¿Y lo controló? no lo dimensionó a tiempo o no lo controló adecuadamente partiendo de la gestión. Tengo a Juan Felipe Ortega. Con la mano levantada, Juan Felipe, enciende tu cámara y cuéntanos tu aporte. Qué bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Claro que sí. No, yo tengo es una pregunta más de direccionamiento para todos y lo pongo a consideración. Normalmente en mi organización yo he optado por intentar suprimir esos controles como temas de auditoría, etcétera, porque al final si yo me pregunto si la auditoría me controla el riesgo, pues yo de fondo diría como que no me lo controla. Si bien es cierto es un tema detectivo, ¿sí? Yo el control pues no me da el poder de decisión y de garantizar de que eso no me ocurra.
Entonces, al final yo estaría trabajando sobre algo que probablemente ya se haya materializado en alguna ocasión. Pero no sé, lo pongo a consideración de ustedes, si esa gestión de riesgos ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y ha tenido pues como la oportunidad de migrar más hacia esos controles que sean como más eficaces, digo yo. No sé cómo lo vean. Ahí hay un tema que es bien importante. Yo hago la introducción y luego Francisco y Lucy, cada uno haga su aporte. Juan Felipe, mire, eh, tendemos a confundir la auditoría con el control, o la auditoría y los controles, o el control interno. Y son tres líneas distintas dentro de una organización. El control finalmente es el tratamiento que usted le asigna a un riesgo en específico. La auditoría lo que hace es simplemente hacer un ejercicio de ir y revisar la conformidad de lo que usted planteó como tratamiento al riesgo. A veces las organizaciones no son tan piramidales como para poder, o tan segregadas como para poder diferenciar ambas funciones. Y entonces tendemos a confundir eso en función de que las dos cosas pueden ser iguales, pero o yuxtaponerse o no ser necesaria una y la otra, pero eso depende también del tamaño y de la actitud que tenga frente al riesgo la organización. Francisco, y luego, no, primero Lucy y después Francisco. Primero las damas, por supuesto. Primero las damas, sí. No sé si entendí bien digamos, el comentario de que incluir la auditoría interna como un control. Sí, señora. Era, Sí, señora. Como evidentemente la auditoría es necesario, ¿cierto? Y creo que es uno de los mejores ejercicios que se pueden hacer. Sin embargo, incluirlo como un control per se, digamos que yo he optado por intentar suprimir. Exactamente, porque pues al final la pregunta que yo siempre me hago es esa, ¿no? Es, al final la auditoría te controla la mitigación del riesgo, perdón, la materialización del riesgo, pues en primera medida yo te diría no, y al final puede ser que uno a veces peque por omisión, ¿cierto? Diciendo, no, es que yo tengo mi control es la auditoría. Sin embargo, de fondo pensaría yo que no es un tema más sino como transaccional, lo veo yo, ¿no? No sé, pero lo pongo a consideración también para que me direccionen, si como lo estoy viendo yo, pues es hacia dónde está la gestión de riesgo, ¿no? Porque yo sé que hace unos años eso se veía así, sin embargo todo va cambiando y todo tiende a ser dinámico frente a esa gestión. Yo en mi opinión y en la experiencia, no, por lo regular no incluyo temas de auditorías en las matrices de riesgo con controles. Yo lo veo más como una estrategia de mitigación general de la gestión del riesgo, más que verlo como un control. Esa es mi respuesta, lo veo más como una estrategia, algo más estratégico, más global, más que un control. Esa es mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo, coincido con los dos. Aquí lo más importante es la gestión de riesgos, es labor de la organización. O sea, el definir los riesgos, a qué nos vamos a enfrentar, tanto riesgos internos como riesgos externos, en la consecución de los objetivos de la organización, es responsabilidad de la misma organización. Nosotros como auditoría interna podemos asesorar a la organización en la construcción de ese marco de riesgos y de gestión. Asesorar, más nunca asumir esa responsabilidad. Como nosotros como auditoría interna lo que hacemos es revisamos, pero si ustedes recuerdan un área de auditoría, está revisando, por ejemplo, el área de finanzas, pero puede haber problemas en el área de manufactura, en el área comercial, en el área de TI. Y también el área de auditoría también está limitada en cuanto a recursos y en cuanto a su capacidad instalada. Entonces, a final del día, la gestión del riesgo es de la organización. Entonces, yo ahí lo que haría, ¿tú de qué área eres, Juan? Yo soy del área de gestión, o sea, como todo el tema de gestión de los sistemas asociado a, de manera transversal. Ya. Mira, ahí lo que yo te puedo aconsejar es que tú trabajes con tu organización
en la creación precisamente de esos riesgos, que se puedan identificar, los puedan mapear, que se pueda desarrollar una estrategia RM. Y ya que se tenga, puede participar auditoría interna, sí, claro, pero como asesor. Para que entonces cuando ya tengan esa matriz y sepan qué es lo que les duele y lo plasmen y hagan su evaluación y determinen todo el proceso del RM, entonces ahí sí ya entonces ya se puede empezar a migrar entonces hacia un monitoreo por parte de auditoría interna. Pero es solamente un monitoreo. Yo no voy a ejecutar esa gestión. La gestión la ejecuta la organización. Ya se dispararon, Francisco, a poner comentarios y preguntas y ya estamos terminando. Entonces no quiero que se queden en el tintero. Entonces, respuestas flash para preguntas flash. Gabriela dice, de acuerdo con Lucía, activar auditorías a demanda dependiendo de algunos riesgos que se materialicen y sean relevantes para la organización. Correcto. Raúl Giovanni Ruiz Martínez dice, debemos revisar la definición de control. Auditoría no puede ser un control. Luis Guillermo Ávila hace una pregunta. Dice, los controles los debe diseñar e implementar la primera línea de la organización. Esa es una pregunta. Ahora la respondemos. Y Henry Bautista dice, es bueno distinguir entre monitoreo continuo y auditoría continua. Monitoreo continuo está del lado de la administración, a veces tienen auditores operativos, la auditoría continua del lado de la auditoría interna. Esto enriquece, me encanta porque esto enriquece el diálogo. Entonces, respuestas cortas para pregunta corta. Los controles los debe diseñar e implementar la primera línea de defensa de la organización. Quitémosle el de defensa. Los debe diseñar la primera y la segunda línea. Sí, es decir, eso, y a veces está también con acompañamiento, es decir, con sugerencias de la tercera línea, ¿no? Eso también, obviamente, no los podemos desvincular de ese proceso de diseño de controles. Muy bien. En el comentario de Henry, la auditoría es el oír, el verificar los controles, dice Jaime Alonso Bustamante. Luis Guillermo dice que muchas gracias y Sandra Sáenz dice, de acuerdo con Lucía, auditoría interna no es un control, apoya a la gerencia en la detección de riesgos y de controles. Miren, estamos ya terminando, o sea, el tiempo en televisión es muy corto, como dirían algunos presentadores, pero tengo dos intervenciones más y no quiero dejarlos por fuera. Juan Esteban Arias, corto por favor, y luego Fabián Cárdenas, Varela. Corto y sustancioso. Enciende tu cámara. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan ahí? ¿Estamos bien? Sí, claro. ¿Cierto? Listo, corto, porque el tiempo es reducido, como dices. Con relación a lo que planteaba ahorita el compañero Juan Felipe, yo quisiera aportar lo siguiente. Y a la pregunta puntual, ahí se hablaron muchos temas y se mezclaron varias definiciones, pero me llamó la atención algo que él decía, si la auditoría podía controlar la materialización del riesgo. En mi percepción, yo diría que sí. Y lo voy a exponer desde el siguiente punto. ¿Cómo la auditoría puede aportar a controlar esa materialización de un posible riesgo involucrando lo que son las nuevas tendencias de auditoría? El monitoreo continuo, la robótica, ¿sí? Cosas que ya nos sacan del contexto que llevamos haciendo hace 50 años o lo que heredamos hace 50 años de cómo se auditaba. Creo que ya son nuevos modelos de auditoría que están muy vigentes, sí permiten que la auditoría pueda ayudar a controlar la materialización de riesgos. Es mi percepción al respecto. Ya sobre las otras temáticas, creo que nos quedamos corticos de tiempo, pero me pareció muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Esteban. Fabián Cárdenas. Bueno, muchas gracias. Quería anotar algo y es que cada vez más, debido a los diferentes tipos de riesgos, sobre todo los no financieros, y en ciertas especialidades de gestión de riesgos, no necesariamente la primera línea de defensa es la que hace solita el diseño del control, sino que toca que se asesore mucho. Por ejemplo, de los riesgos que más están creciendo son los riesgos de ciberseguridad. Muy pocas veces el proceso solito puede entender ni siquiera la causa de un posible riesgo y requiere de un equipo interdisciplinario. Entonces, para que no cerremos esa visión allí, porque de pronto para riesgos operativos, riesgos de proceso, muy de la gestión, sí lo puede hacer mucho el conocedor del proceso porque él es especialista en eso. Pero hay unos riesgos
que depende incluso de unos controles transversales que ni siquiera él conoce y que debe acompañarse tanto de la auditoría como de los expertos internos. Entonces, digamos que la pregunta no es blanco y negro, sino que tiene sus grisecitos ahí dependiendo del tipo de riesgo. Claro que sí, allí yo hago un complemento pequeñito con respecto a lo que dice Fabián, además porque los auditores internos, en especial cuando digamos son firmas, tienen mucha experiencia de buenas prácticas, ¿ya? Y de controles. Entonces, ¿cómo no aprovechar ese conocimiento para que nos recomienden qué controles llegar a implementar en algún momento en los procesos que no tengamos diseñados, identificados? Entonces, obviamente, aprovechar ese conocimiento que tienen estos auditores en relación con buenas prácticas y controles relacionados con controles. Tengo el último comentario, no lo quiero dejar por fuera de Lida. Fernanda Betancourt dice, si se hace una auditoría de control después de la materialización del riesgo, en lo personal yo no la consideraría auditoría de control, sino investigación y determinación de la causa raíz para desarrollar un plan de acción. Parece que es un aporte de parte de Lida bastante centrado y lo agradecemos. Miren, yo quisiera estirar todo el tiempo, pero aquí somos absolutamente religiosos en el respeto por el tiempo de ustedes. Nosotros invadimos con conocimiento sus trabajos, la intimidad de su descanso y de su hogar, muchas veces para invitarlos a hablar de temas que a veces son un poquitito arenosos como este. La gestión de riesgos no es un paño de armiño, todo lo contrario, pero aquí tratamos de suavizar la cosa y volverla esto que hoy yo le doy gracias infinitas al universo de haber tenido a Francisco. Francisco, estás invitadísimo, y Lucía, invitadísimos a que en julio volvamos a retomar este tema, porque tenemos una ruta de temas de aquí para abajo en conversatorios para la sostenibilidad empresarial que quiero anticiparles de una vez. Mire, vamos a hablar la próxima semana vamos a hablar sobre las auditorías a los programas de seguros. Nos va a acompañar Carlos Mauricio Moreno, que muchos de ustedes ya lo han escuchado y que tiene unos planteamientos bastante interesantes. El 17 de marzo vamos a hablar de diseñando controles pensando en riesgos. Esto para riesgo operacional. Cómo diseñar controles. O sea, es una cosa antes de la auditoría, sino cómo los diseño inteligentemente pensando en riesgos. El marzo 24 vamos a hablar sobre la empresa como un ecosistema de riesgos. Nos va a acompañar Lidia Janet González en ese conversatorio. El 31 de marzo vamos a hablar sobre visibilizar las marcas y el riesgo reputacional. Vamos a hablar sobre marketing y vamos a hablar sobre mercadeo y cómo eso genera riesgos reputacionales para una organización. El 7 de abril vamos a hablar sobre integración e innovación en gestión de riesgos. Vamos a hablar el 21 sobre 10 componentes de un modelo de riesgos, cómo hacer un modelo de riesgos light, si se quiere. El 28 de abril vamos a hablar sobre gestión de crisis. Y de aquí para abajo tenemos muchos temas muy del mismo core de lo que estamos hablando hoy. De hecho, el junio 2 vamos a hablar sobre los sesgos y la toma de decisiones basadas en riesgos. Y en junio 9, elaborar reportes de riesgos como temas que vamos a tratar en estos conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Los esperamos dentro de 8 días, que vamos a hablar de un tema muy apasionante para nosotros. Yo en este caso voy a ser su expositor y es cómo hacerse coach en gestión de riesgos. Pensamos que hoy ya tenemos que hablar sobre coach en gestión de riesgos, cómo liderar, cómo seducir a los equipos para que nos compren la idea de que hay que hacer gestión de riesgos, nos compren la idea de que hay que hacer control,
nos compren la idea de que hay que prepararse para la continuidad de negocio y la gestión de crisis. No vamos a hablar sobre qué es gestión de riesgos, ni vamos a hablar sobre qué es continuidad de negocio, sino cómo seducir a los equipos, cómo vender la idea, cómo volvernos líderes de esos procesos de cambio en las organizaciones, cómo instalar la cultura de la gestión de riesgos. Esto nos quedó como un reto de un conversatorio que tuvimos el 20 de enero con Lina María Mejía sobre, venga, pues es que las normas están ahí, el cómo ya lo sabemos, identificar, analizar, evaluar, diseñar controles, hacer auditorías, reportes, pero nos falta ese pedacito que es vender esto. ¿Cómo logramos seducir a los equipos? Y ese es nuestro tema dentro de 8 días. Voy a tener como contertulios a 3 personas, a Jorge Iván Vázquez, que es coach, a Lina María Mejía y a Carlos Mauricio Moreno, quien con ellos vamos a tener una conversación intensa sobre cómo hacerse coach en gestión de riesgos y oportunidades. Les agradezco infinito su tiempo, respetamos esto y ya para darle cierre, despídete por favor, Francisco, no sin antes darte las infinitas gracias por este invitado de lujo, a ti también, Lucía, Cristina, ya quedamos súper conectados también con Francisco. Lucía, entonces cierren ustedes por favor el evento y ya los esperamos dentro de 8 días. Bueno, no, Carlos, todo lo has dicho. Muchísimas gracias a ti por tenernos en cuenta, por también darnos este espacio, por también permitir habernos conectado con Francisco. Ya ves que valió la pena. Total. Ya me puedo dedicar a hacer relacionamientos. Y no, lo de siempre, seguimos en contacto, seguimos con estos conversatorios, qué chévere, gracias a todos por sus valiosos aportes. Aquí estaba leyendo y de verdad que es un tema hasta para dar continuidad también con todos los temas de auditoría interna, meternos ya al campo de la auditoría interna, sería muy interesante. Entonces, gracias a todos por todos sus aportes y participación. Bueno, otra cosa, esto queda grabado. Ustedes tienen perfil en LinkedIn, tanto Francisco como Lucía Cristina, ahí los pueden contactar, hacerles preguntas, comentarios, todo lo demás. Este propósito aquí siempre será transferir conocimiento. Muchísimas gracias. Ahí están los perfiles de LinkedIn de Francisco Figueroa y de Lucía Cristina. Muchas gracias por estar, por permanecer. Este esfuerzo de cada 8 días, créanlo, lo hacemos con muchísimo cariño. Los esperamos dentro de 8 días para que hablemos sobre coaching, gestión de riesgos y oportunidades. Les vamos a mandar la invitación a través de redes sociales, de LinkedIn, de donde nos encontraron, ahí nos van a volver a encontrar en las invitaciones. Y bueno, los esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y gracias, Francisco. No, gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes y lo que necesiten y los puedo apoyar con muchísimo gusto. Gracias, Francisco. Muchas gracias.